esta guía, que está en guía de los anteriores, pero que es muy útil para poder entender de qué manera se analizan los casos desde el punto de vista de las escuelas de pensamiento administrativo. Es decir, cómo podemos encontrar aportes de las escuelas dentro de los distintos casos. Entonces, me parece necesario que los vayamos viendo. Estuvieron en la clase de teoría, ¿saben de qué estoy hablando cuando estoy hablando de escuelas de pensamiento administrativo antes de empezar una clase? ¿Alguien no tiene idea? Porque yo asumo que la mayoría de los que están acá sí estuvieron en las clases de teoría, a pesar de que la profesora Mónica no dio clases hoy, porque se está recuperando. Sí, profe. Bueno, entonces más o menos sabemos que estamos hablando de la evolución de la historia, de cómo se fue formando los conceptos que estamos utilizando hoy para analizar. Y a veces parece como la parte de historia un poco engorrosa o aburrida. Yo les comparto ahora les voy a compartir el PowerPoint con la presentación, y dentro de este Power no vamos a alcanzar a ver los videos. Tiene incluido unos videos, pero la idea es que ustedes puedan después entrar, cuando yo voy a subir esto al Drive, ustedes cuando descargan los Power puedan ir haciendo clic en distintas imágenes y videos, ir interactuando un poco, porque tiene, la verdad, una forma como un poco más entretenida de estudiar y una llegada diferente. Son unos videos que están en YouTube, que yo no los hice y no los inventé porque todavía no me da la cara para hacer esos videos. Vamos entonces a empezar, vamos a trabajar con las escuelas clásicas. Veamos un poco de qué se trata cuando hablamos del pensamiento clásico en administración. Estamos hablando de todas estas escuelas: la teoría, la administración científica, la teoría clásica de Fayol, la teoría de las relaciones humanas, la teoría estructuralista y la teoría de la burocracia. Si ustedes ven, son las unidades 8 y 9, o la 8 sola, no me acuerdo cómo está ahora el programa, pero el pensamiento clásico están conformadas por esas escuelas, principalmente por estas tres, y estas ya son un poquito más evolucionadas. Acá hay una pequeña línea de tiempo donde va marcando la administración científica. Es la primera teoría considerada dentro de las teorías de la administración, la desarrollada por Taylor. Después, más o menos contemporáneo, Fayol, un poquito después, y después viene Nelson Mayo, Max Weber, y así a medida que avanza el siglo XX. Si ustedes hacen acá, tienen un enlace, si hacen clic acá, control clic, tienen un enlace para ver un poco un video sobre la evolución del pensamiento administrativo. Se extiende un poco más, no hace falta ver todo el video, al menos veamos hasta lo que incluye la teoría estructuralista. Ahora pensemos en qué contexto se dio, qué es lo que sucedía en el mundo para que empiecen a desarrollarse estas teorías. Había un crecimiento muy importante de todas las empresas. Las empresas pasaban de ser prácticamente manuales a empezar a tener máquinas, a empezar a tener producción en masa, ¿sí? Antes se hacía una a una cada cosa. Si iba a hacer una mesa, cortaba la madera, hacía las patas, hacía las tablas, clavaba y hacía una mesa, ¿sí? De esa manera se iban haciendo todas las cosas. Cuando surgen las empresas grandes, las grandes fábricas, y empieza a producirse de forma masiva, entonces es necesario controlar un poco ese crecimiento de las empresas que nadie sabía de qué manera organizar. Había maquinaria, las maquinarias no se inventaron a principios del siglo XX, las maquinarias ya existían, ¿sí? Pero dice que acá una de las características es que tenían un bajo rendimiento,
porque al no estar organizado no se podía utilizar de la manera adecuada para lograr ser eficientes, ¿sí? Había un desperdicio de materiales porque se tomaban malas decisiones, había una gran competencia. En este momento de la historia había mucha actividad económica. Y por supuesto, pongámonos en la época un poco, insatisfacción de los operarios, ¿sí? Imagínense que salíamos de periodos donde estábamos acostumbrados a trabajar con esclavos, eso ya se había terminado, digamos, en el siglo anterior, y empezábamos a trabajar con personas, me refiero a que no que los esclavos no eran personas, sino como vistas desde el punto de vista civil, ¿no es cierto? Estamos trabajando con ciudadanos y todavía no se sabía de qué manera se daban esas relaciones. Todavía no estaba reglamentada esa relación, entonces resultaba muy conflictiva, había demasiado abuso y esto es lo que conforma el contexto histórico. ¿Qué pasaba en el mundo en ese momento cuando empiezan a desarrollarse las teorías? Entonces volvemos un poco estoy haciéndolo muy rápido y si ustedes me quieren interrumpir, interrumpan y pregunten, pero tenemos que dar 2 ejercicios hoy porque falta una semana para el parcial, así que esto lo estoy viendo muy rápido, que es la parte teórica, solamente para recordar, para poder ir a los casos prácticos. Pero por supuesto que pueden interrumpir las veces que sea necesario. Vamos por la administración científica, que es la primera de las escuelas que surgen históricamente, digamos cronológicamente. Desarrollada por Taylor, acá también cuando entren en el Power pueden hacer clic y ir un poco a la historia de Taylor y cómo surge toda su teoría científica. Taylor, ya habíamos dicho, era ingeniero, también fue economista. Él, como tenía dificultades físicas, nunca pudo desarrollar, digamos, su parte deportiva, que sí le gustaba, pero era muy buen observador. Y como buen observador y como ingeniero y analista de los números y las estadísticas y todo lo demás, él entró a una empresa que era una minera, y él determinó, observando el trabajo de los operarios, que se podía cuadruplicar la productividad de cada uno si se hacía el análisis adecuado. Entonces él estudió cada movimiento que hacían las personas, qué tipo de herramientas usaban las personas, porque no es lo mismo una herramienta con un peso y un tamaño para una persona que tiene determinada contextura física que una herramienta para una persona más delgada. O no es lo mismo una herramienta con una forma para trabajar, por ejemplo, la pala, para trabajar con un material que con otro. Las herramientas van a tener formas diferentes para las personas de contextura física diferente y para los materiales diferentes. Entonces, todo eso, esos detalles, el tamaño de las herramientas o la contextura física necesaria para determinada tarea, era algo que en esa época no se prestaba atención. O sea, ¿qué características tenía que tener el operario para hacer determinada tarea? Simplemente se contrataba, se explotaba a las personas hasta que se agotaban y después se despachaba y se contrataba una persona nueva. ¿Sí? Esa era la forma de trabajar de las empresas. Había tanto crecimiento y tanta competencia que en realidad en ese momento todavía nadie analizaba la eficiencia. En la búsqueda de Taylor de aumentar la productividad, lo que está buscando es justamente eficiencia. Entre las principales características de los aportes de la Escuela de la Administración Científica de Taylor es, primero, que es el precursor de la administración científica, que es lo que habíamos dicho, que es el primero que empieza a desarrollar o que hace de la administración una ciencia, ¿sí? Es
que usa el método científico para analizar y desarrollar teorías, ¿sí? En temas de administración. Es el que hace de la administración tener el estatus de ciencia, ¿sí? Pone énfasis en las tareas. Es un aspecto fundamental de Taylor. Taylor se sentaba a mirar la tarea, es decir, los tiempos y los movimientos de cada uno, que es lo que yo les explicaba. ¿Cuánto tardaba de hacer este recorrido, de acá hasta acá? ¿Era mejor hacer otro recorrido? ¿Sí? Entonces, todo eso era un análisis muy minucioso para lograr ser eficiente. División del trabajo y especialización del operario, esa era otra característica. No que un operario haga todo, descarga el camión, traslada a otro lado, baja la mercadería, la separa en distintas unidades, mezcla otra cosa, ¿sí? Sino para optimizar, una persona hace un trabajo y se especializa en eso, ¿sí? Una persona descarga un camión y descarga y descarga y descarga porque tiene la contextura física adecuada para descargar las bolsas de papa, por ejemplo, que eran algo muy típico de esa época. Entonces, eso es como la especialización del operario, que se especialice en la tarea que tiene que hacer. De esa manera, la hace de la mejor manera posible porque es lo único que hace. Supervisión funcional, es decir, la supervisión va en el nivel de las funciones. Eliminación del desperdicio y de las pérdidas, justamente por esto, al eliminar los tiempos muertos, momentos en que tienen que la gente estar esperando cosas que sucedan de otros que todavía no terminaron. Al optimizar todos los tiempos, se eliminan los tiempos muertos, ¿sí? Se eliminan los desperdicios y se hace un buen cálculo de cómo distribuir, por ejemplo, los cortes en una madera. Entonces se eliminan desperdicios. Esperen que acepto a más compañeros. Ahí está. Seguimos. Incentivos salariales y premios por producción. Para Taylor, el hombre es un homo economicus. Lo habrán visto en la teoría. Es decir, el hombre... por la plata baila el mono, básicamente. El hombre se incentiva cuando hay un incentivo salarial. Esa era la forma de que el hombre, cuanto más le pagues, más produce, ¿sí? Eso era lo que decía Taylor. Vamos rapidito a la teoría clásica. De este señor de acá es Fayol. Nuevamente, si hacen clic en la foto de Fayol, se van a un video donde habla de su vida. Es el precursor de la teoría clásica, es conocido como el padre de la administración, del mismo modo que Taylor es el padre de la administración científica, porque es el primero que habla de la administración, el primero que desarrolla una teoría usando el método científico. Fayol, o realmente no sé cómo se pronuncia, es el padre de la teoría administrativa en general. Para Fayol, la búsqueda de la productividad o de la eficiencia en una organización se consigue reorganizando la estructura completa de la organización. Entonces, si pensamos que Taylor hacía énfasis en la tarea, es decir, en el nivel inferior de nuestra pirámide organizacional, porque ahí estaba la clave para Taylor como ingeniero que era. La clave estaba en el nivel de producción, digamos, en el nivel de tareas para conseguir aumentar la productividad. Para Fayol, la clave estaba en poder reorganizar toda la estructura organizacional. Fayol es el que define las 6 funciones básicas, que son las funciones básicas de la administración. Él en su momento las definió como técnicas, comerciales, financieras, contables y administrativas, ¿sí? Que son las que nosotros hoy dividimos a la organización en comercialización, producción, recursos humanos, administración, ¿sí? Las funciones básicas de la administración. Y también definió las funciones de planear, organizar, dirigir y controlar. Es el que define a la administración
con esos actos. Él en su momento estaba incluido coordinar, y después coordinar es una función que se distribuye entre las otras y nos quedamos con 4. Es el creador de los principios fundamentales de la administración. Este es todo un tema. Cuando yo estudiaba, lo único que me acuerdo de fundamentos de administración eran los principios de la administración de Fayol. Creo que fue casi lo único que estudiamos, o por lo menos fue lo que más énfasis se hizo en ese momento. Voy a admitir a un compañero, ahí estamos. Esperen que... busquen en la bibliografía que tienen. Hoy por ahí no hicimos tanto hincapié en estos principios, pero son como principios lógicos y básicos de la administración. Por ejemplo, la unidad de mando es algo que es absolutamente lógico y fundamental. No puede haber 2 personas dirigiendo y dando órdenes, porque en algún momento se van a pisar, se van a contradecir, van a tener opiniones diferentes, y las personas que son subalternos no saben para dónde correr. Entonces, ese es uno de los principios. Hay 14 y tienen que conocerlos. También habló de división del trabajo y especialización, que era esto de dividir en las funciones, ¿sí? La división vertical y horizontal, que es la distribución del organigrama, y la coordinación de las actividades relacionándose entre ellas, son algunas de las características principales de la teoría clásica de Fayol. ¿Vamos bien o voy muy rápido? Ustedes me dicen. Sí, profe, se le Ok, entiende yo todo sigo bien. porque no. Bueno, dale. Voy muy rápido, pero porque de verdad necesitamos hacer todo. La teoría de las relaciones humanas, representado en este caso por el Mayo, pero fueron varios autores, no es un autor principal como en las anteriores. Ya es, como vimos acá en la línea de tiempo, es como un poco cronológicamente posterior a las teorías administrativas, y surge justamente para compensar esta falta que tenían las teorías clásicas que venían hasta ese momento, esta falta es en la persona como centro de las organizaciones. La teoría de las relaciones humanas busca también la productividad y la eficiencia de las organizaciones, pero trabajando sobre la humanización de las organizaciones, ¿sí? Vean también el videíto, habla sobre el experimento Hawthorne, que es muy interesante. Véanlo y después lo conversamos, porque hay como distintas formas de analizarlo, ese experimento, y está bueno que lo vean porque es muy interesante. Lo importante es que las personas son seres sociales y que son seres complejos, y que el incentivo salarial que proponía Taylor resulta que no es el único incentivo. El hombre no es un homo economicus, el hombre es una persona que tiene otro tipo de motivaciones, y que entonces con el experimento Hawthorne descubren, o por lo menos se pone de manifiesto de manera científica, que hay otro tipo de motivaciones, sobre todo el reconocimiento, el comportamiento en grupo, son distintos aspectos, y que tener en cuenta estos puntos que propone la teoría de las relaciones humanas para mejorar las organizaciones permite aumentar la productividad. ¿Por qué surgen nuevas teorías? Si ya habían teorías que se usó con un método científico y surgió, digamos, una administración científica, porque por más que sea ciencia, no es la verdad absoluta. Y eran formas limitadas de analizar y de ver a las organizaciones. Por ejemplo, Taylor, que veía solo el nivel inferior, al nivel de la producción; Fayol, que veía a nivel global;
pero ninguno veía a las personas en sí. Entonces, esta teoría viene como a completar un poco las anteriores. Vamos a ver primero estas tres, porque son las que usamos para trabajar con el ejercicio del caso Luces. Este ejercicio es de la guía de trabajos prácticos del 2019 y lo que buscamos es identificar los principales aportes de las escuelas de pensamiento administrativo y comparar lo que decían los distintos pensadores. Entonces vamos a ver el caso rapidísimo. Luces es una empresa dedicada a la fabricación de artefactos eléctricos cuya planta se encuentra en la ciudad de Buenos Aires. Sus propietarios fundaron la empresa en el año 1980 y en este momento 2 generaciones comparten el directorio, siendo común el surgimiento de discusiones debido a las diferentes ideas de sus miembros. Quien ocupa el cargo de gerente general es uno de los hermanos, Luis Paz. Uno de los hijos, Sergio Paz, ingeniero y responsable de la planta, tiene a su cargo las tareas de planeamiento de la producción. La planta trabaja en 2 turnos, de 6 a 14 y de 14 a 22. Cuenta con un jefe de producción en cada turno que responde a Sergio. Más o menos podemos ir imaginándonos un organigrama. Los operarios tienen 45 minutos para comer en el comedor de la empresa, de 11 a 11:45 en el primer turno y de 20 a 20:45 en el segundo turno. Como parte del área de producción hay 3 secciones: electricidad, pantalla y armado, cada una a cargo de un supervisor, quienes reportan al jefe de producción del turno. Asimismo, en cada área se dispuso la supervisión técnica de un capataz cada 7 operarios, y Sergio cuenta con un ingeniero asesor que colabora en el planeamiento de la producción. Para el cómputo de las horas extras y el pago del presentismo, se premia con un 5% del sueldo bruto a quienes no hayan faltado, con o sin justificación, en todo el mes y tengan como máximo 2 llegadas tarde. Los operarios tienen a su disposición una guardería en planta para el cuidado de sus hijos durante el horario laboral. Una vez por semana, los operarios participan, luego del trabajo, en un torneo de fútbol. El premio de 4.000 pesos para cada integrante del equipo ganador es formado en base a los aportes de las empresas auspiciantes. Además, anualmente la empresa otorga un premio a la productividad al mejor empleado, consistente en un sueldo extra y una estadía paga para 4 personas durante 7 días en un hotel de Pinamar. Karina Paz es la responsable de administración con 3 secciones: finanzas, contabilidad y auditoría. El personal administrativo trabaja en un ambiente confortable y goza de ciertos privilegios, como la no obligación de marcar, permisos para salir sin descuento de sueldo y horario flexible. En comercialización, a cargo de Ernesto Paz, se desarrollan las siguientes tareas, manejadas personalmente por cada uno de los hijos de Karina Paz: ventas y desarrollo de productos. En el área de desarrollo de nuevos productos se está diseñando una línea de lámparas de techo con pantallas artesanales, para lo cual se prevé un local de venta en Palermo. El menor de los hijos de Sergio estará a cargo de la producción. Uno de los hijos de Karina estaría a cargo del nuevo local de ventas. Ya. Bueno, volvemos para atrás. Esto es todo el caso. Tiene muchísimos datos, muchísimos, pero podemos identificar las los distintos aportes, o sea, por qué tomaron esas decisiones, cómo, en función de qué hay una teoría que respalda cada una de las decisiones que tomaron estos empresarios. Por ejemplo, vamos a ver. Este señor de acá, que era Taylor, podemos recordar, podemos ir a ver, este no era el que se quería ver, vamos a Taylor. Los aportes de Taylor era que se hacía énfasis en la tarea, en el estudio de los movimientos, la división del trabajo. Tendríamos que buscar cuáles de estas características podríamos encontrar en el caso. Entonces, veamos cómo hacerlo. Acá, ya me perdí.
Por ejemplo, énfasis en la tarea. ¿Qué encontramos en el caso? La planta trabaja en 2 turnos, de 6 a 14 y de 14 a 22. Los operarios tienen 45 minutos para comer, de 11 a 11 y 45 y de 20 a 20 y 45. Se ve cómo podemos encontrar eso, énfasis en la tarea cuando hablamos de esta situación. De la misma manera podríamos buscar otra división del trabajo, por ejemplo. Un supervisor cada 7 operarios. Y la supervisión funcional, ¿no es cierto? Porque hay operarios especializados, eso dice el caso. Y otro ejemplo podría ser el incentivo salarial, que es la otra característica del Homo economicus. Dice el caso que hay un premio por productividad, que se le paga 5% a quienes no hayan faltado, ¿no es cierto? Y el premio de la estadía de 7 días en un hotel también es un incentivo salarial. Entonces cada uno de estos aspectos los podríamos relacionar con las teorías desarrolladas por Taylor. Volvemos al caso. ¿Alguien se acuerda de Fayol? ¿Qué hablaba Fayol? ¿En qué hacía énfasis? En la estructura organizacional. En la estructura organizacional. Y podemos ver algo relacionado con la estructura organizacional. Funciones básicas de la empresa. Muy bien, Germán. ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles funciones encontramos? Producción, sí. Comercialización, finanzas, muy bien por las participaciones en el chat. Están nombradas, quiere decir que la empresa está organizada con una división en funciones básicas. ¿Sí? Veamos qué dice Fayol. Esto ya vimos, acá vamos, por Fayol. Está Fayol. Fayol era el precursor de la teoría clásica y hacía énfasis en la estructura organizacional y definió las funciones básicas, que era lo que dijimos, y hablaba de las funciones administrativas, las funciones esenciales. Y también hablaba de las divisiones verticales y horizontales. Vamos a ver entonces en el caso que encontramos. Énfasis en la estructura. ¿En qué situaciones del caso? Karina Paz es la responsable de la administración, contabilidad, finanzas y auditoría, y en comercialización hay 2 departamentos, ventas y desarrollo. Por ejemplo, ¿sí? Por decir una situación donde podemos ver la división dentro de la estructura. La división vertical y horizontal. La planta tiene un jefe, 3 supervisores a cargo de las distintas secciones de electricidad, planta y armado. La estructura organiza clara y definidamente la asignación de funciones específicas por área. Y la coordinación de las actividades, hay gerentes, supervisores, hay un proceso productivo y administrativo bien definido y hay una unidad de mando que coordina, disculpen. ¿Sí? La forma en la que descubrimos la relación entre lo que está sucediendo en la organización con las teorías clásicas de la administración, que aportó cada teoría. Volvemos. Volvemos al caso. Finalmente, para la teoría de las relaciones humanas, ¿qué podemos encontrar? Humanizar. ¿Qué quieres decir?
Profe, Ujú. yo leí que la teoría de las relaciones humanas hace mucho énfasis en la organización informal en los grupos. Bien. Y tiene que ver con lo que dice en el chat Franco. Podría haber una relación cuando dicen que hacen partidos de fútbol con premios aportados por empresas auspiciantes. Joana también dice los operarios participan de torneos, ¿sí? La teoría de las relaciones humanas habla justamente de que no solamente es importante la organización formal, sino que la organización informal también permite el desarrollo y un ambiente favorable para cada una de las personas, y ya sabemos que eso es una motivación. El ambiente en el que le deja trabajar bien, Karina, se refiere Germán acá, donde habla de el personal que trabaja en administración. Dice, tienen la no obligación de marcar. ¿Qué es marcar? ¿Qué quiere decir esto, la no obligación de marcar? Asistencia, exacto, ¿sí? No tienen obligación, en realidad es marcar el horario, ¿sí? Pueden llegar un poquito más tarde, sus horarios son más flexibles, eso es lo que se refiere. Pueden salir, no es necesario presentar notas ni nada, a eso se refiere. Y Fátima pregunta por el 5% del sueldo. El 5% del sueldo es básicamente para las personas que están trabajando en el área de producción y que no faltan, ¿sí? El incentivo salarial, ¿a qué escuela de pensamiento administrativo La pertenece? científica. A la científica. Taylor fue el que habla de incentivo salarial. Para las escuelas de relaciones humanas, el incentivo va por otro lado, no es salarial. ¿Alguien sabe lo que era el experimento Hawthorne? ¿Alguien vio en algún momento algo de eso? Es un experimento que se hizo en una planta de producción eléctrica en la ciudad de Hawthorne, en Estados Unidos, donde lo que buscaban era ver cómo funcionaban las personas frente a distintos estímulos. Entonces separaron al personal en grupos de trabajo. Entonces tenían un grupo de control, que era el personal que en el cual no cambiaban las condiciones, ¿sí? Seguían trabajando en las mismas condiciones en las que trabajaban. Y después distintos grupos. A un grupo al que le ponían más, estaban para trabajar, otro grupo donde le ponían menos luz. Distintos tipos de pruebas de lo que en ese momento se pensaba que podía ser mejor estímulo, mejor aireado, o no sé, por ejemplo, con mejores sueldos, distintos tipos de estímulos frente a los distintos grupos para ver cómo evolucionaba cada uno. Sin embargo, sí se determinó claramente que cuando había más luz, las personas trabajaban mejor que cuando había menos luz, eso era obvio, y así, frente a los estímulos positivos, el grupo que estaba en ese grupo donde era más favorable, trabajaba mejor, y el otro grupo trabajaba peor. Sin embargo, el grupo de control también trabajaba mejor. Entonces, eso confundía a las personas que estaban haciendo el experimento. Y esto que yo les estoy diciendo es como en muy pocas palabras, y como para terminar de cerrar, la conclusión era que las personas que pertenecían al grupo de control se sentían de alguna manera privilegiadas porque habían sido apartadas y se sentían que eran especiales, se sentían observadas, se sentían reconocidas porque por algo los habían separado, por algo estaban en un lugar diferente. Entonces, ese reconocimiento y ese sentirse parte de algo diferente era lo que los hacía trabajar mejor. Entonces, no era solamente esto de las condiciones físicas que tenía la organización, sino que había algo mucho más subjetivo
que es el sentirse reconocido, el sentirse parte, y es de ahí que surge, a partir de ese experimento, surge todo esto de la importancia de las relaciones informales, de la importancia de sentirse reconocido, de la importancia de sentirse parte de algo y de sentirse importante, y cómo eso mejora la productividad en las personas. Y sobre todo también de sentirse observado, pero de una manera, la gente que hacía el experimento lo hacía de una manera como disfrazada, ¿no es cierto?, para que no se sepa que estaban haciendo un experimento. Así que fue muy valioso el aporte de este experimento para toda la teoría de la administración en lo que tiene que ver con las personas. ¿Tá? Eso básicamente para ser como rápido, para poder entender de qué se trata esto, por qué la importancia de la organización informal, por qué el 5% del sueldo como incentivo no forma parte de los aportes de la teoría de las relaciones humanas, ¿sí? Entonces, veamos. Vamos a ver. Está todo lo que decía Carol. Veamos entonces este era Elton Mayo. Por ejemplo, cuando en la teoría de las relaciones humanas hacen énfasis en la persona, por ejemplo, los operarios de producción cuentan con un comedor, ¿sí? Es importante, un lugar donde pueden comer de manera cómoda. Antes la gente llevaba su vianda y se sentaba en cualquier lado. Se ven fotos siempre de cómo sucedía con los operarios en otras épocas, de las personas sentadas en cualquier lado, en un tronco, con su cajita, comiendo. Y cuentan con una guardería en planta para el cuidado de sus hijos en horario laboral. Eso es fundamental. En esa época seguramente era fundamental para que las mujeres pudieran trabajar. Los grupos informales, los operarios participan del torneo de fútbol con un premio de 4.000 pesos, y eso era lo que estaban diciendo hoy. Y la motivación, el personal administrativo goza de privilegios como la no obligación de marcar, horarios flexibles y trabajar en un ambiente confortable, ¿sí? Estos son algunos de los aspectos que podemos reconocer en el caso sobre los aportes de la Escuela de las Relaciones Humanas. ¿Estamos? Vamos entonces para atrás. Hasta ahora lo que estuvimos viendo entonces son las 3 primeras escuelas que cronológicamente aparecen, digamos, en la historia de la evolución del pensamiento administrativo, y vimos un poco sus características y vimos de qué manera reconocerlas en un caso. Entonces, muy rapidito. Ay, mal que organicé esto. Es muy lento para ir al final. Ahí está. Al final de todo hay un cuadro comparativo con las distintas teorías, y entonces van a tener como para poder estudiar y para poder rever un poco, porque seguramente que en el parcial se les pide algo similar a esto. No un cuadro completo, pero sí que reconozcan los aportes de las distintas escuelas, ¿sí? Entonces acá tienen algunos ejemplos, y la propuesta es que en los casos en los que están trabajando para los trabajos finales, busquen los aportes de las escuelas clásicas de la administración de esta manera que estábamos haciendo. Realmente no es un trabajo difícil de hacer, realmente es fácil de encontrar. Cuando hablamos de aportes de las escuelas de relaciones humanas se ven como muy claro, o cuando hablamos del énfasis en la tarea o el énfasis en la estructura, pueden reconocer, inclúyanlos en sus trabajos porque suman mucho para el contenido. Entonces, increíblemente hicimos a toda velocidad el trabajo. Me hubiera gustado poder ver juntos los videos, porque a mí me divierten mucho, están buenos. Germán dice, yo vi un ejemplo similar con agujas en el libro de Álvarez. Comentame el ejemplo de las hojas de Álvarez. Comentale a tus compañeros.
Si tenés micrófono, mejor. Y si no, podés escribir rapidito. Ah, ok, es muy largo y no tenés micrófono. Bueno, listo, era para compartir. Es muy largo, vamos a pasar. Vamos a pasar a la otra teoría. Tengo tantas ventanas abiertas. El modelo burocrático. Fue rápido, pero yo creo que se entendió y creo que no es difícil. Así que mientras yo busco dónde puse, ahí está. El segundo parcial tiene la misma, el mismo protocolo, es lo mismo. Lo único que estaban remarcando por ahí es recordarles que apaguen los micrófonos, sobre todo en el momento de tomar asistencia, porque parece que fue un poco caótico, pero sí es el mismo formato. Bueno, se entendió bastante, dijo Elías, me alegro. Vamos a ampliar un poco esto. ¿Se ve bien? Bueno, el modelo burocrático y la teoría estructuralista son las dos últimas teorías de las escuelas clásicas. Antes de empezar, le contesto a Catalina, que pregunta a partir de qué unidad entra en el parcial. En el primer parcial creo que había entrado hasta la unidad de organización, así que a partir de ahí hasta la unidad 9 entran para el segundo parcial. Lo que no quita que tengan que saber los conceptos de la primera, porque saben que esto es, los conceptos del primer parcial son como los básicos para poder avanzar. Incluso hay muchos conceptos que si no se tienen en cuenta no se pueden comprender las teorías de las escuelas administrativas. Entonces, avanzamos. En principio, ¿dónde estamos históricamente cuando hablamos de la teoría de la burocracia? A mitad de siglo. Por acá, acá también, ustedes hacen clic en la imagen y les va a tirar al video, nos va a llevar al video de la evolución del pensamiento científico, del pensamiento administrativo. Y veamos entonces un poco. Cuando hablamos de burocracia, cuando pensamos, yo le puse estas características en sentido vulgar, en sentido social y en sentido organizacional. Hay distintas formas de comprender la palabra burocracia. Generalmente, cuando hablamos de burocracia, pensamos en algo engorroso, pesado, improductivo, como dice ahí. Ese es el concepto que tenemos actualmente de lo que es la burocracia. Un burócrata también desde el punto de vista social tiene determinada posición social. Sin embargo, la burocracia es una forma de organización. Ese es el sentido organizacional. Es una forma de organización humana que se basa en la adecuación de los medios a los objetivos para alcanzar la eficiencia. En realidad, la burocracia que parece hoy poco eficiente, en sus inicios, cuando se desarrolla esta teoría, que también es científica, que también está desarrollada por pensadores que eran profesionales, y a partir de la observación de las organizaciones que cada vez eran más grandes, también la burocracia busca la eficiencia. También la burocracia busca el aumento de la productividad, la rapidez en la toma de decisiones, ¿sí? Esta teoría, ambas teorías, la de la burocracia y la evolución de la teoría de la burocracia, que es la teoría estructuralista,
que, como está acá, pueden hacer clic por acá y les va a llevar a un video que les explica. Estas teorías se aplican sobre todo a organizaciones o multinacionales o organizaciones tan grandes como estados, por ejemplo, porque tienen el objetivo de lograr la eficiencia en ese tipo de organizaciones. Imagínense una época, veamos acá un poco las características. Imagínense una época donde las comunicaciones no eran tan ágiles como ahora. Entonces, lograr que actúen de manera coordinada, como proponía muy bien en su teoría Fayol, que hablaba de la coordinación de las actividades, pero no en una empresa, sino en una organización tan grande que tiene departamentos en distintos lugares físicamente, donde las decisiones hay que tomarlas de manera rápida, pero resulta que ni siquiera podían comunicarse entre los distintos departamentos. Había tanta gente participando. Entonces, este sociólogo Max Weber, porque así se pronuncia, empieza a observar y a desarrollar una teoría que tiene, veamos un poco las características. Primero es la formalidad, ¿sí? Las burocracias son sistemas donde está todo normalizado, es decir, todo con normas. Hay una figura de autoridad, pero esa figura de autoridad está definida por la ley. Hay una ley que dice que esta persona tiene autoridad, ¿m? Y que toma las decisiones de manera objetiva e impersonal. Esta es característica de la impersonalidad. Dice, las personas ocupan cargos o posiciones. Y esas posiciones, esos puestos, son los que dan la autoridad. Es decir, no se responde a una persona, sino que se responde a un cargo. Es el jefe, no importa quién es, porque hoy es uno, pero puede ser otro. Lo importante es que es el jefe, es este cargo, no importa quién. Hoy sabemos que en muchas organizaciones se sigue más a las personas que a los puestos que ocupan, porque sabemos un poco más sobre el tema de los liderazgos y los verdaderos líderes. Pero en ese momento lo que proponía Weber es la impersonalidad de los cargos, ¿sí? No importa quién esté en esta posición, tiene autoridad y tiene poder, porque tiene un puesto, porque tiene un cargo. Y el profesionalismo se refiere a que las personas que están ocupando un cargo cobran por ese cargo, son funcionarios y deberían estar preparados para cumplir esa función, ¿sí? Entonces, características principales de la teoría de la burocracia. El carácter legal de las normas y los reglamentos, es decir, todo está normalizado. Para que funcione una organización súper grande, esperen que quiero leer lo que están preguntando en el chat. Busca el orden en base a reglamentos, pregunta. Sí, o sea, es lo que estamos diciendo acá. Todo tiene que estar reglamentado. Entonces, nada puede salirse porque hay una norma, hay una regla que establece de qué manera se hace. Si está todo absolutamente reglamentado, es más fácil prever las distintas situaciones. El carácter formal de las comunicaciones, para que funcione adecuadamente, para que después no salgan reclamos, nada puede ser verbal. Las comunicaciones, igual que el resto de los movimientos, tiene que estar reglamentado y normalizado y establecido de qué manera se comunican las distintas cosas. El carácter racional y la división del trabajo, también volvemos a hablar de la importancia de la división del trabajo, impersonalidad en las relaciones, eso es lo que ya decíamos como de las características, la jerarquía de la autoridad, las rutinas y procedimientos estandarizados, todo exactamente definido, qué hacer frente a cada situación, ¿sí? Meritocracia es otra característica
de la teoría de la burocracia, que se llega, se asume determinado puesto por mérito propio y determinando de qué manera, o sea, probando que uno está capacitado para estar en esa posición, ¿sí? No se pone la gente a dedo, sino que se elige a las mejores personas capacitadas para cada uno de los puestos. Especialización de la administración, profesionalización de los participantes, está todo relacionado, y completa previsión del funcionamiento, ¿sí? Evidentemente se requiere un análisis muy profundo de cada uno de los aspectos que se desarrollan dentro de una organización. Algunos de estos puntos que nombramos acá, 10 características de la teoría de la burocracia, ¿a ustedes les parece que está mal? ¿Es malo que haya impersonalidad, por ejemplo? ¿Es malo que haya un carácter formal de las comunicaciones? Pensemos en la época en la que estábamos. Eso es lo primero que les marqué. Estamos a mediados del siglo XX. ¿A qué se refiere cuando dice impersonalidad en las relaciones? Que no tiene que ver con la persona, sino con el cargo que ocupa, ¿sí? No es no vas a hablar vos con fulano de tal, vos vas a hablar con el encargado de área, porque ese fulano de tal hoy está, pero mañana puede no estar, ¿sí? Entonces es importante desprender que no es importante la persona, sino es importante el cargo que ocupa. Esa es la impersonalidad. El objetivo de esto es justamente lograr la objetividad, que todo, absolutamente todo, tenga un carácter racional. Ok. ¿Ah? El objetivo también, como les decía, era lograr la eficiencia y se utilizaba principalmente en organizaciones estatales porque tenían como principal finalidad eliminar la corrupción. Si está todo reglamentado, no puede haber una veta para que haya corrupción. Esa era la teoría, eso era lo que decían. No se puede, si yo digo que hay una regla que las personas acceden a determinado puesto por meritocracia y entonces tienen que demostrar que tienen tales y tales y tales conocimientos para este puesto de acá, no se puede nombrar a dedo a la persona, ¿sí? Si yo digo que para darle el pasaporte a una persona tiene que cumplir tales y tales y tales requisitos y tiene que pasar por el departamento donde se hace un estudio y donde se analiza si no tuvo, no sé, denuncias, ¿sí? Y entonces tiene que ir a otro departamento donde se le hace el reconocimiento y se le toman las huellas digitales. Y entonces tiene, si está todo eso minuciosamente detallado y las tareas se hacen en distintos sectores, en distintas, entonces no puede haber una persona que tenga un pasaporte porque sí, porque alguien dijo, ¿tá? Porque alguien dijo, sí, yo te doy el pasaporte, porque tiene que pasar por distintos niveles de decisión y cumplir con todos los requisitos. Y se entiende cómo funcionaba la burocracia y por qué tenía como objetivo en su momento disminuir la corrupción. Y como estamos diciendo, para esa época no estaba mal. Y dice Elías, ¿puede ser que demasiada burocracia sea mala? ¿Qué creen ustedes? Y así como está planteado, me parece que en este momento sería una necesidad más que nada en la parte estatal. ¿Quién más opina, aparte de Fátima? ¿Demasiada burocracia está bien o está mal? Miremos las características de la burocracia. Elías, vos que preguntaste, ¿qué opinás?
Dice Germán que él cree que está bien, pero que aplicarlo hoy en día es imposible. Y Víctor dice que da más énfasis para evadirla, es una opinión muy interesante. Y todo en exceso es malo y esa es mi opinión de siempre. Si nos vamos para cualquiera de los límites y los extremos no son buenos. Siempre es bueno un poco de cada cosa. Sí es necesario hoy encontrar un mecanismo para eliminar la corrupción. Y acá tiene un poco que ver con lo que dice Víctor, que dice que da más énfasis para evadirla. Y ahora lo vamos a ver en el caso porque es una de las situaciones que se plantean, así que no me quiero adelantar. Vamos a ver el caso rápido, que ya son las 8:30. Bueno, ventajas y desventajas de la teoría de la burocracia, la ven después cada uno, porque está bueno saber que esto que en realidad parece bueno tiene su desventaja, este apego a los reglamentos, y entonces cualquier cosa que por algún motivo se sale de lo estándar, ya no se puede resolver. Y ya no se puede resolver. Y yo, empleada pública, no, esto no se puede, no. Andá a hablar con otro. Es como, profe, Escucha. es como que no permite un margen de error, digamos. Exactamente, no hay margen de error porque absolutamente todo está normalizado. Entonces, si algo se salió de la norma, no se puede hacer y ya se atrasa todo. Limita la búsqueda de alternativas, limita a las personas en el uso de su creatividad. Es una de las características, ¿sí? Yo ya sé que frente a esta situación hago esto, frente a esta situación hago esto, y si pasa esto, hago esto. Punto, es todo lo que tengo que hacer. Y me limo las uñas. Y vino otra cosa y, no. Listo, no puedo. No puedo porque no te... Ojo que no es culpa de la gente, ¿eh? Ojo que no es culpa de la gente. Y esto que se definió a principios del siglo pasado, hoy no se modificó. Entonces la gente que trabaja hoy trabaja con un modelo que le falta adaptarse y adecuarse a la realidad, donde las formas de comunicación ya cambiaron. Entonces, analizan después ustedes estas ventajas y desventajas, así vamos al caso. El trabajo práctico número 15 se llama Secretaría de Salud de Persistencia, así se llama la ciudad, y los objetivos son desarrollar habilidades elementales para el uso adecuado del modelo de organización burocrática de Weber. Hay que leer el caso y relacionarlo con los conceptos y responder unas preguntas que tenemos ahí. Leemos el caso rapidito. Acaban de nombrarme secretario de Salud de la ciudad de Persistencia. El intendente está preocupado por los altos niveles de corrupción que imperan en la dependencia y me encargó la tarea de atacar la raíz de este mal. La corrupción es un fenómeno complejo y tiene muchas facetas. La persona corrupta utiliza su posición para obtener ingresos ilícitos. Creo que el excesivo apego a las normas es una de las fuentes de corrupción. La persona corrupta aprende a manejar la ley de contratación pública y encuentra en ella las oportunidades para adjudicar el contrato a un amigo, al cual posteriormente le devolverá el favor. Pienso no tanto exigir el cumplimiento de las normas, sino lograr los resultados que se me exigen para mejorar la salud de la población. En cambio, estoy seguro de que hay que mantener todas las comunicaciones estrictamente por escrito para comprobar lo que se decidió y garantizar la interpretación unívoca de los acuerdos. Por tradición, en la Secretaría funciona la división de trabajo. Cada empleado tiene un puesto específico, sus funciones, esfera de competencia y responsabilidad. La especialización crea barreras entre los departamentos funcionales, pero además las condiciones para los abusos y la corrupción. Todos los que trabajamos para la Secretaría, médicos, administradores, contadores, ingenieros, realizamos una gran tarea común y tenemos que
formar un gran equipo sin que nos afecten las divisiones profesionales que naturalmente existen entre nosotros. Sin embargo, mi mayor preocupación es la forma de contratar a los empleados a término fijo, por ejemplo, 1 año. Este tipo de contrato nos dará la posibilidad de terminar en cualquier momento la relación laboral con una persona indeseable. También me parece que en un tema tan delicado como el manejo de recursos para la salud de la población, es fundamental la confianza. Voy a nombrar en los puestos clave a personas de mi total confianza. A su vez, mis colaboradores podrán nombrar como sus subordinados a las personas de su confianza. De esta manera, garantizaremos lealtad personal y transparencia. Hace poco leí un libro sobre la teoría de la burocracia de Weber. En él, el autor demuestra que cuanto más weberiana sea la organización, es decir, acorde con los principios de Weber, menor es la probabilidad de que sus miembros caigan en la corrupción. Ahí termina el caso. Ahora vamos a ver unas preguntas y vamos a ver unos párrafos y vamos a analizar si está de acuerdo con la teoría de Weber o no. Por ejemplo, ¿tiene razón el secretario de Salud cuando identifica el cumplimiento de las normas como una de las fuentes de corrupción? Y veamos en qué parte dice eso. Creo que el excesivo apego a las normas es una de las fuentes de la corrupción. La persona corrupta aprende a manejar la ley de contratación pública y encuentra en ella las oportunidades para adjudicar el contrato a un amigo, el cual posteriormente le devolverá el favor. Pienso no tanto exigir el cumplimiento de las normas, sino lograr los resultados que se me exigen para mejorar la salud de la población. ¿Qué piensan ustedes? Pero, profe, si estamos hablando justamente de la teoría de la burocracia, está haciendo como lo contrario, ¿no? Ajá, por eso, a ver, en principio pregunta si tiene razón. Y segundo, tenemos que relacionarlo con la teoría de Weber. Lo primero que identificó la compañera, que no reconocí tu voz, porque no veo quién está hablando, lo primero que identificó es que es lo contrario a lo que dice Weber. El cumplimiento estricto de las normas es una de las características de la teoría de la burocracia. Y el secretario de Salud propone apartarse un poco de esa fundamentación. ¿Qué creen ustedes? Profe, yo creo que por un lado tiene razón porque teniendo en cuenta que una persona conoce exactamente como dice la ley o las normas, también puede buscar la manera de evadirla, digamos, y así haber Echa la ley, echa corrupción. la trampa. Exactamente. Sí, podría ser. Lo que tendría seguramente que suceder es que las normas sean un poco más explícitas para ir evitando esas cosas. Germán dice en el chat, yo creo que no tiene razón, pero le dieron la autoridad para decidir. Bien. Veamos, la respuesta es no. Esta es la respuesta de la cátedra. No, uno de los rasgos de la burocracia es el carácter legal de las normas y de los reglamentos, ¿sí? Aunque el exceso puede conducir a un estado de parálisis casi total, solo superable por medios excepcionales como sería el uso de la corrupción. Esto es a lo que me refería hoy y que Víctor también hablaba en el chat, decía que da más énfasis para evadirla. Cuando las normas y cuando todos los procedimientos y cuando todas las situaciones están absolutamente detalladas y cuando está todo tan específico y hay que, por ejemplo, como les decía hoy, hay distintos departamentos donde se hacen distintas cosas porque esa es la forma de controlar, ¿no es cierto? Cuando es todo demasiado engorroso y suceden situaciones que ya no se sabe cómo seguir, ¿qué es lo que pasa hoy? ¿Sí? Es lo que nos pasa hoy. Tenemos, no sé, pensemos, no sé si alguien alguna vez estuvo relacionado con la construcción, es decir, si estuvieron construyendo una casa o si sus padres estuvieron construyendo o tuvieron que habilitar un comercio.
hay que ir a un departamento, te piden, preséntame tal papel, anda al Profe, no departamento de entendí. bomberos, hace tal trámite. O sea, la burocracia en Que no, exceso es malo o la burocracia en sí no es ni bueno ni malo. en principio, la burocracia es una teoría. La burocracia en sí no es ni buena ni mala. Bien aplicada, de la manera adecuada, puede tener resultados, los resultados esperados, que son la eficiencia en la organización. Sin embargo, suceden determinadas situaciones como esta. A ver, una de lo que dice la burocracia, ¿saben lo que significa burocracia? ¿Qué es buró? Buró son las oficinas. ¿Ah? La burocracia tiene relación con esto, con muchas oficinas, con muchas personas que completan entre todas una misma tarea. ¿Ah? ¿Qué es lo que les estoy diciendo? Por ejemplo, para habilitar un comercio hay que cumplir un montón de requisitos y hay que acudir a distintas entidades. Y eso por un lado está bien, porque entonces el Estado se asegura que uno no tenga un amiguismo, y entonces te dicen, bueno, vos sí, dice que me tengo que ir al departamento de bomberos y cumplir con los requisitos que me dan ahí para que me den el certificado de aptitud de bomberos. Y entonces los bomberos me dicen que tengo que tener tanta cantidad de matafuegos distribuidos de determinada manera y que tengo que tener los detectores de humo. Entonces me tengo que ir a otro lugar a comprar los matafuegos o a recargarlos para que estén en orden, a otro lugar a comprarlos, ¿sí? Y entonces termino con todo el trámite de bomberos, consigo que bomberos me dé su certificado, vuelvo a la municipalidad. Y entonces te dicen, bueno, ahora tenés que ir a tal departamento donde te dan otra autorización de otra cosa, ¿sí? Y así sucesivamente me voy paseando por distintas oficinas hasta que consigo que me den la habilitación porque ya tengo todo en regla. El objetivo de esto no es malo, el objetivo está bien. Es que primero que yo cumpla con todos los requisitos. Yo no puedo habilitar un local donde va a entrar gente y resulta que si hay un incendio, y además no solo entra gente público, sino que tengo personas trabajando, y si hay un incendio yo no tengo matafuegos o no tengo previsto un sistema para escapar o no tengo previsto por lo menos detectores de humo. ¿Ah? Entonces, la idea no está mal, pero a veces se hace tan engorroso cualquier sistema, no sé, en Resistencia, en Corrientes, hay muchos locales que pasan años, muchísimos años, sin poder conseguir la habilitación, porque pasan de un departamento a otro, pidiéndole una cosa, el otro en realidad pide lo contrario, y se mezclan de una manera que los comercios funcionan o con habilitaciones provisorias o sin habilitación en la ilegalidad, después de haber intentado conseguir la habilitación, o llevan al uso de la corrupción, llevan a llegar hasta alguien alto, alto jerárquicamente, para conseguir la habilitación, salteándose todos los pasos que si hubieran sido menos engorrosos, a lo mejor la gente no los evitaba. Entonces, dependiendo del área u organización, es más factible una burocracia estricta, dice Víctor. Por supuesto, siempre tenemos que olvidarnos el principio de flexibilidad de cualquier formato, de cualquier modelo que estemos utilizando, ¿no es cierto? Tiene que ser adaptable a la organización en la que estamos trabajando. Entonces, esa es la propuesta de una respuesta frente a esta pregunta. ¿Cómo relacionamos esta situación particular con la teoría de Weber? Cuando el secretario de Salud propone llevar a cabo todas las comunicaciones estrictamente por escrito para poder comprobar lo que se decidió y garantizar la interpretación unívoca de los acuerdos, ¿está de acuerdo con Weber? Y el fragmento del caso dice,
En cambio, estoy seguro de que hay que mantener todas las comunicaciones estrictamente por escrito para comprobar lo que se decidió y garantizar la interpretación unívoca de los acuerdos. ¿Qué dice Weber al respecto? Que sí, que todo tiene que ser por escrito. Por supuesto, eso es una de las características. La burocracia se caracteriza por el carácter formal de las comunicaciones, ¿no es cierto?, de la parte escrita, y lo que garantiza la interpretación unívoca, ¿sí? Todo formal y escrito, exactamente. Entonces, esa es la respuesta obvia para esta pregunta. Sí, Víctor, voy a subir las dos actividades que estuvimos viendo recién para que tengan, para poder estudiar y para que tengan como ejemplo. Seguramente estas situaciones de la teoría de la burocracia son un poco más difíciles de encontrar en sus casos, pero sí hay casos en los que se pueden ver este tema de las comunicaciones o el tema frente a organizaciones muy grandes, si hay algún aporte de alguna de estas teorías. ¿Tiene razón el secretario de Salud cuando critica la división de trabajo? Veamos qué dice el caso. Por tradición, en la Secretaría funciona la división de trabajo. Cada empleado tiene un puesto específico, su función es esfera de competencia y responsabilidad. La especialización crea barreras entre los departamentos funcionales, pero además las condiciones para los abusos y la corrupción. Todos los que trabajamos en la Secretaría, médicos, administradores, contadores, ingenieros, realizamos una gran tarea común y tenemos que formar un equipo sin que nos afecten las divisiones profesionales que naturalmente existen entre nosotros. ¿Qué creen ustedes respecto a la división del trabajo? ¿Es buena o no? Profe, yo creo que sí es buena la división del trabajo. Yo lo relaciono con una parte de un libro que estamos dando en economía, que hablaba de Krugman, y había una parte, uno de los principios de economía, que decía algo sobre la división del trabajo, que decía que era más eficiente. En vez de hacer que, por ejemplo, tenés 5 trabajadores, en vez de hacer que 5 trabajadores hagan, no sé, un destornillador, cada trabajador va a hacer un destornillador, es más eficiente decirle a los 5 trabajadores que hagan un destornillador y cada uno se divida las partes y así produce más cantidad. Así que yo creo que sí. Bien, bien, esa es una teoría económica y con las escuelas de pensamiento administrativo, ¿con quién se relaciona? ¿Quién hablaba Fayol, de creo. manera similar? ¿Qué piensan ustedes? Taylor. Taylor habla de la especialización del trabajo, ¿sí? Yo me ¿Y qué confundo creen todo con los ustedes? nombres. Está bien, pero es hasta que te acostumbres nomás. Pero la división del trabajo no tendría con Fayol. También la división del trabajo tiene que ver desde el punto de vista de la división en las actividades, de la división funcional también es, pero si hablamos de las tareas, o sea, en la etapa de producción, de cada uno produce, se especializa en producir un pedacito de algo, es lo que decía Taylor. La pregunta es, ¿qué creen ustedes que opinan las teorías de las relaciones humanas respecto de la división del trabajo? De la especialización en ese aspecto de las tareas. Uno hace una tarea y se especializa en esa tarea y de repente se convierte como en el mejor haciendo esa tarea porque es la tarea que hace todo el día, todo el tiempo y de manera repetitiva. En algún punto falta estímulo. En algún punto falta el aporte de la subjetividad
de uno en el desarrollo de la tarea, ¿sí? La especialización del trabajo que propone Taylor se refiere a esto, te digo exactamente cómo hacer mejor esto y vos lo haces todo el tiempo. Lo vas a hacer rapidísimo, vas a aumentar tu productividad, pero de repente te agota psicológicamente. Eran tratados como un engranaje más en la producción, exactamente. Bueno, volvamos a Weber. En este caso, en este caso dice que en la Secretaría hay división del trabajo y cada uno tiene un puesto específico y cada uno desarrolla sus propias funciones y su propia responsabilidad como en burbujitas aisladas. Y lo que él propone es que formen como un gran equipo porque dice que esas burbujitas crean condiciones para los abusos. Dice Weber, la burocracia se caracteriza por ser una organización racional y la división del trabajo tiene como una racionalidad de fondo, ¿sí? Hay determinados objetivos que cumplir y entonces ya fue pensado cuál es la mejor forma de organizar ese trabajo. Y también, si tenemos en cuenta la característica de la impersonalidad de las relaciones. El secretario de salud propone que formen un equipo y que trabajen juntos y que como que se mezclen, como que opinen. Un equipo no es un grupo de gente, cada uno haciendo una tarea en un mismo lugar, sino un equipo es un grupo de personas que trabajan de manera coordinada y que trabajan de manera conjunta. Entonces, no coincidiría con la teoría de Weber. Dice acá como observación que el secretario, más que criticar la división del trabajo, aprueba la formación de equipos, que no estaba previsto en el modelo de la burocracia porque no era algo necesario ni previsible en ese momento. ¿Ya? Entonces, si bien propone que cada uno, o sea, que siga trabajando un contador, un ingeniero y un administrador, o no me acuerdo qué más, un médico, que sigan trabajando y cada uno cumpla sus tareas, aporte cada uno al funcionamiento del equipo. Tiene razón el secretario de Salud cuando propone contratar a los empleados a plazo fijo. Y dice el caso, sin embargo, mi mayor preocupación es la forma de contratar a los empleados a término fijo. Por ejemplo, 1 año. Este tipo de contrato nos dará la posibilidad de terminar en cualquier momento la relación laboral con una persona indeseable. ¿Por qué habla de esto? Porque en general las personas se contratan por tiempo indeterminado. En el momento en que uno, de manera, o sea, sin justa causa, quiere terminar la relación laboral, tiene que indemnizar al empleado por el tiempo que deja de trabajar, teniendo en cuenta el tiempo trabajado. Entonces, si los contratos son todos a 1 año, pasado 1 año yo puedo decidir seguís o no y se termina la relación, no te tengo que indemnizar, acá no pasó nada. Se relaciona esto con la teoría de la burocracia. ¿O de qué manera lo podemos llegar a relacionar? Uy, para ir avanzando. No. Y esta es realmente una respuesta como posible. Dice, un funcionario de la burocracia profesional, especialista, asalariado, ocupa un cargo. Es nombrado por un superior jerárquico y su mandato es por tiempo indeterminado. En el Estado, sobre todo, sigue una carrera dentro de la organización, no es propietario de los medios de producción, es fiel al cargo y se identifica con los objetivos de la empresa. En general, una de las características es el tiempo indeterminado, ¿sí?
pero podría llegar a ser, no está muy claro, no es una situación prevista por la teoría de Weber. Sin embargo, hay otra situación más clara respecto a las personas. Dice, ¿tiene razón el secretario de Salud cuando decide nombrar a personas de su confianza en los puestos clave? Esta está un poco más fácil de analizar desde el punto de vista de la teoría de la burocracia. Profe, Uh-huh. ahí se podría relacionar con la meritocracia. Con la meritocracia, bien. ¿Qué dice la teoría de la burocracia respecto de la meritocracia? Y que en realidad se llega a un puesto, a un cargo por mérito propio. Bien, no por ser persona de confianza del que está nombrando. Claro. ¿Mm? Y tiene que ver también con la impersonalidad del puesto. No importa quién está en el puesto, sino qué hace en ese puesto. ¿Sí? Dice el tema. También me parece que un tema tan delicado como el manejo de los recursos es fundamental la confianza. Voy a nombrar en los puestos clave a personas de mi total confianza y a su vez mis colaboradores podrán nombrar como sus subordinados a las personas de su confianza. De esta manera garantizaremos lealtad personal y transparencia. Y dice Franco en el chat que se perdería el profesionalismo de los participantes. También tenemos varios temas, varias características de la teoría de Weber que no se cumplen con esta consigna. La meritocracia no se cumple, el profesionalismo no se cumple, la impersonalidad no se cumple. ¿Y qué creen ustedes? ¿Realmente eso garantiza lealtad personal y transparencia? Podrían poner a gente no apta para el trabajo, dice Elías. Exacto. Para mí, conduce más a la corrupción que otros aspectos. El poder nombrar a cualquiera a dedo es más factible que haya corrupción y que se deban favores. De hecho, es algo que ocurre. Más de uno debe conocer a alguien que está trabajando en el Estado porque el papá le conocía a un amigo de él y entonces está trabajando entre comillas. Suele pasar, eso es lo que exactamente, eso es aparentemente y bajo el disfraz de que se consigue lealtad, porque también convengamos que es difícil trabajar con subordinados que uno no elige y que pueden tener orientaciones políticas diferentes y que tienen su propia subjetividad y que muchas veces hasta te quieren pisar la cabeza para ascender, entonces es difícil como trabajar de esa manera si no puedes tener confianza, pero por eso justamente estaba todo tan perfectamente definido y tan perfectamente detallado que el objetivo era evitar que la persona sea importante y sí el puesto que tiene. Entonces la respuesta claramente es no, posiblemente siempre que la selección se priorice el perfil adecuado y los antecedentes relevantes. Bueno, esta es una posibilidad. Si yo digo, sí, voy a seleccionar a dedo, pero bueno, tengo en cuenta que el perfil corresponde con el puesto que van a trabajar, puede ser. En el modelo burocrático, la selección de las personas se apoya en el mérito y la competencia técnica y no las preferencias individuales, que es lo que estábamos diciendo hoy. Excelente distribución del uso del tiempo, son las 9 de la noche y es la última pregunta para los dos ejercicios que hicimos a toda velocidad, pero de verdad no quería que dejáramos de verlos. Estaba previsto únicamente este ejercicio, sin embargo, el ejercicio de las teorías clásicas del caso Luces es también muy rico y también aporta muchísimo para el análisis y también les va a servir para que puedan ver en los casos que están trabajando en los trabajos finales. Así que los invito a analizar sus casos de nuevo y agregar alguna de estas teorías y vean los videos. Yo enseguida subo todo esto al aula virtual para que ya puedan empezar a estudiar. La clase que viene tenemos repaso y el martes ya es el parcial. El sábado la profesora va a hacer también un repaso y... muy importante. El viernes
La clase de teoría es sobre la unidad 10, que si bien no entra en el parcial, es una unidad muy interesante para, sobre todo, o sea, en general es una unidad muy interesante porque habla de los nuevos paradigmas de la administración y en particular les puede interesar a los que tienen que rendir un final porque sí entra la unidad 10 en los finales. Listo, chicos. A ver, Catalina, ya me fijo. Sí, llegó tu correo. Dejo de compartir esto. Correcto, recibí de Fátima y de Catalina unas respuestas. Bueno, chicos, terminó la clase, los dejo, los que querían ir a ver un partido de, creo que es para Argentina. Estudien, descansen, disfruten. Espero que esta clase a toda velocidad les haya servido. Chau, chau. Gabriel, entonces no estuviste viendo nada de la pantalla de... Ay. Chau, chicos. Bueno, me alegro que te haya resultado interesante, Elías. Ahora subo al aula virtual, entonces la miras.